¿Te parece? No. Ahí estamos en vivo. Ya vamos a comenzar con nuestra técnica. Para quienes se vienen incorporando, vamos a hacer hoy técnica tradicional con acrílico. Sé que quizás se ve un poco simple a todas las cosas y técnicas que hemos visto anteriormente, pero en realidad es un poco complejo y requiere bastante práctica lograr desarrollar una francesa de esta forma. Vamos a hacer esta tarde uñas con tips. Aquí ya tengo mis tips de Legacy. Un gusto a todas. Buenas tardes. Mi nombre es Valeria Berríos y soy de Chile. Vamos a ver técnicas con acrílico en esta oportunidad. Hola Carmen, un gusto saludarte. A quienes quieran trabajar en conjunto conmigo, deben tener un acrílico de cobertura, un rosa o algún cover, un blanco, y aquí yo tengo el blanco, adhesivo para tips. Hola Eliana, Camila de Antofagasta, hola Leida, buenas noches. Sí, todos los en vivos de Legacy quedan guardados, así que no hay problema. Vamos a aprender en esta oportunidad a cómo hacer este tipo de francesa. Toco ahí, no se me enfoca bien. A ver. Estoy probando para que se me enfoque esto. Por ahí parece que enfoca un poco mejor. Hola Gise, ¿cómo estás? Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer una uña, ¿ya?, francesa con blanco, para que aprendan a desarrollar esta técnica que es de salón principalmente. No es una uña de competencia, ni con mucha curvatura C. Bueno, vamos a partir. Quiero que comprendan un poco la forma en que vamos a construir esta uña, que va a ser una uña de salón. Está más orientada a personas que trabajan directamente con clientas, que no compiten. ¿Okay? Para que comprendan un poco la posición del tips y por qué se pone de la siguiente forma. Para que ustedes tengan una diferencia, por ejemplo, lo que habíamos visto anteriormente, cuando se construye una uña, cuando lo hacen con molde, el molde siempre va recto, ¿cierto? De esta forma. Y acá iba redondito. Y la uña con molde tenía un arco superior, acá venía bien marcado su altura y recta, 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 recta. Y después tomaba la curvatura aquí del molde, ¿cierto? Bien redonda. O sea que esta uña natural nos tiene que quedar con molde de esta forma.
con mucha curvatura C. En esta oportunidad no vamos a hacer eso porque va a ser una uña de salón. Vamos a trabajar con molde, con tips. Y los tips, para que ustedes vean, los tips tienen una curvatura natural. ¿Por qué traen esta curvatura? Porque asimilan lo que es una uña natural. Y si ustedes se dan cuenta o miran sus uñas, generalmente sus uñas van hacia abajo, ¿ya? Por eso los tips tienen esta forma y no tienen tanta curvatura C, como es lo que necesitamos para trabajar el molde. Por lo tanto, si estas uñas las hacemos muy planas, van a tener poca resistencia. La Dani Ortega, hola, ve la francesa y ya te tortura. Sí, en realidad es una técnica que se debe practicar bastante para lograr una buena definición. Ahora, el tips, al menos los de Legacy, me gustan bastante porque son muy flexibles, son muy blandos para poder trabajar y moldear. En comparación de otros, para que vean ustedes las diferencias, hay otros de otras marcas X que son más rígidos. Cuesta... Uy, mira cómo me marca. Cuesta que se doblen. ¿Ya? Y estos se salen mucho más fáciles. En cambio, el tips del Legacy es muy blando. Es un plástico muy delgadito. ¿Ya? ¿Será la señal? Hoy día estuvo lloviendo mucho. Entonces puede ser que la señal esté con problema. Cualquier cosa me van diciendo. Hola Leila desde Honduras. Ok. Ahora el molde, como sigue la forma natural de la uña, el tips sigue la forma natural de la uña, ¿qué va a pasar? Si con el tips ustedes hacen unas formas muy largas, al momento de poner el tips, esto va a ir hacia abajo. ¿Se fijan? Por la curvatura que tiene el tips. Por lo tanto, ustedes no deben realizar uñas muy largas con los tips, porque estéticamente se va a ver feo. Este es el momento cuando ustedes evalúan y trabajan con un cliente, cuando tienen que decidir si usan uñas con tips o con molde. Si la clienta quiere uñas muy largas, tienen que usar molde. Y si la clienta quiere uñas más de salón, pueden utilizar el tips, porque esto lo vamos a cortar. Entonces, dependiendo mucho de la base del cuerpo, la cama de la uña que tenga nuestra clienta va a ser el largo que nosotros le vamos a dar al tips. Por ejemplo, si la base mide 1 centímetro, nuestro largo con el tips tiene que ser máximo 1 centímetro más. ¿Se entiende eso? Si ustedes quieren hacer uñas más largas con tips, la sugerencia es que no lo hagan, porque va a pasar que la punta va a ir hacia abajo y después se van a ver uñas como garras, uñas que van hacia abajo. ¿Ok? Entonces, depende de la cama de la uña, que la almendra que muchas veces se le llama, cuán largo vamos a hacer el tips. Ahora también tienen que evaluar que donde nacen los encastres de mi clienta es donde voy a comenzar con la línea blanca. Si ustedes tienen una uña de su clienta corta,
el francés va a partir en los encastres y deben hacer un French con una punta más delgada. Si la clienta quiere unas uñas un poco más largas, los encastres nacen en esta parte, su French tiene que ser con una profundidad un poco más marcada. O sea, una uña más corta, menos profundidad de la sonrisa. Una uña más larga tiene más profundidad de la sonrisa. Ahora vamos a pegar el tips. Hay varias formas de pegar nuestro tips. Aquí tengo algunos listos para llegar y limarlos después. Cuando ustedes trabajen con la uña natural de su clienta, tienen que siempre limar el borde libre redondo, ¿ok? Siempre todo esto tiene que ir bien redondo. ¿Por qué redondo? Y si la uña está cuadrada, no llegar y pegar. Porque la parte interna del tips es redonda. Y todo el borde tiene que quedar y calzar perfecto con el borde libre. Si la uña de nuestra cliente es cuadrada y ustedes pegan este tips, van a quedar espacios por debajo, va a quedar abierto. Y eso va a perjudicar porque se filtra la humedad, va a quedar mal adherido, se le puede salir más rápido a nuestra clienta. Legacy tiene el Night Glue, que es una resina muy diferente a otros adhesivos que conozco, porque este es muy espeso, es como una goma bien espesa, ¿se fijan? En cambio, otros adhesivos que son líquidos, y eso muchas veces corremos riesgo de que se meta por debajo de la uña el adhesivo. Los tips tienen números, para quienes no lo conocen. Van desde el más pequeño, acá está, aquí parte del 9, ¿se fijan? Son unos tips más delgaditos. Mientras más alto es el número, más pequeño es el tips. Y mientras más bajo es el número, por ejemplo, a ver, este es un 1, ¿se fijan? El 1 es más ancho que el 9. Tienen que ustedes medir el ancho de su uña natural y que coincida con el ancho del tips. Este 1 menos. Este sí queda perfecto. ¿Se dan cuenta? El ancho debe coincidir perfectamente. Muchas veces hay clientas que la piel en los laterales es muy gordita y las puntas muchas veces se meten entre medio de la piel. En ese caso, ustedes antes de pegar el tips deben limar y sacar esas puntas para que no se les dificulte después el limado o el pulido final. Ahora, dependiendo de la cama de la uña, el ancho de la cama de la uña va a depender cuánto espacio ocupa mi tips en ella.
para que comprendan un poco mejor. Si tengo una uña muy pequeña, ustedes deben medir la postura del tips, y el tips debe ocupar un 20% de toda la cama de la uña. Si ustedes al posicionar el tips se dan cuenta que la unión ocupa la mitad del tips, deben rebajar el tips, desgastar la unión y hacerlo lo más delgado posible. El tips debe quedar unido en la uña natural solo en una pequeña parte, en la punta. Si ustedes pegan el tips porque la uña es más pequeña y les queda en la mitad, eso puede traer problemas de adherencia en el futuro, porque recordemos que estamos trabajando con el acrílico y el acrílico es el que va a tener el mayor agarre. Por lo tanto, si el tips está muy ancho en esta unión, ustedes lo deben limar hasta que ocupe una pequeña parte, una puntita solamente del borde libre, bien delgadito. ¿Se entiende esa parte, chiquillos? Ahora, una vez que medí, hay dos formas de poner el tips. Una es aplicando la resina directamente en la uña, que esto solamente lo podemos hacer con este adhesivo porque es más espeso. O la otra opción es depositando una pequeña cantidad en el borde. Y al momento de pegar, no vamos a ir de arriba hacia abajo, sino que vamos a hacer este movimiento. Levantamos, sentimos la unión y luego pegamos. No vayan de arriba aplastando hacia abajo, porque si ustedes hacen esto al momento de pegar, la resina la van a meter por debajo de la uña. Sí, a mí me gustó que esta resina sea espesa, porque me preguntan mientras más espeso es mejor. En realidad, Legacy, como es una tecnología nueva, facilita la aplicación de los productos. Y que esto sea más espeso te facilita mucho más, porque si la uña tiene estrías, tiene surcos, te va a rellenar todos los espacios que tenga entre medio tu uña natural. En cambio, si el adhesivo es muy líquido, muy fluido, eso se va a deslizar y no va a tener tan buen agarre. Muchas gracias, Carla, esa es la idea. Sí, quise hacer esta técnica porque es una técnica más de principiante. No es tan avanzada y es ideal para que puedan comenzar con sus prácticas, para que suelten la mano, la motricidad. Es una técnica más de salón. ¿Ok? Entonces, vamos a aplicar una pequeña cantidad. Luego, siento la unión y subo. Y me mantengo unos segundos en esta posición, presionando. Y lo dejan unos segundos y mientras
continúan con la uña de la clienta, la otra, la postura de la otra uña, la otra, y así hasta que terminan toda la mano y luego la otra mano de nuestra clienta. Una vez que pegan los tips en todas las uñas de nuestra clienta, me voy devolviendo y voy a ir cortando. Este aquí ya lo tengo listo. Voy a cerrar esto. Los tips tienen que siempre mantenerlos en cajas y seguros. O sea, una vez que terminan ustedes de trabajar, los cierran y los dejan en otra parte fuera de su mesa. Porque si ustedes lo pasan a llevar, se caen los tips y para encontrar el número y guardarlo es pero un desafío tremendo. Muchas gracias, Cote. Ahora, una vez que vamos a cortar los tips de todas nuestras clientas. ¿Qué me preguntan? Tips o consejos para que no se desprendan las uñas tan pronto. Se le agradece. En general, la preparación de nuestra uña es lo más importante, que es el paso número 1 que tenemos que hacer. Solicitar el lavado de manos. Número 2, desinfectar. Siempre la clienta, cuando ustedes reciban a una persona, se tiene que lavar las manos y ustedes también. Porque la piel y nuestras uñas vienen con secreciones de la glándula sebácea, sudorípara, vienen con crema y con algunos contaminantes. Y eso hay que eliminarlo. Luego van a desinfectar. Y después de eso van a limpiar cutícula. La limpieza de cutícula es muy importante para la adherencia. Porque si llega a tener restos de piel nuestra uña, no va a tener adherencia al producto. ¿Se enfoca? ¿Se ve bien o no? Como que tengo tanta luz que no logro ver si la pantalla se ve claro o no. Ahí sí. Vamos a cortar. Ahora. Las uñas que vamos a hacer son uñas de salón. Una vez que cortamos nuestro tips, vamos a dar forma. Antes de difuminar la unión que queda, aquí arriba nos tiene que quedar liso como si fuese una uña natural. Antes de hacer ese proceso, siempre limen la forma. Entonces nos vamos a ir uña cuadrada, borde libre. Limado lateral. ¿Se fijan? Y mi mano, ¿se dan cuenta dónde va? O sea, yo no tomo el dedo de mi clienta por debajo, porque al momento de hacer eso, y si yo comienzo a hacer este limado, el filo de la lima corre riesgo de cortar a mi clienta. Por lo tanto, antes de comenzar con el limado, siempre mi pulgar está sobre la cutícula de mi clienta. Entonces, la lima se apoya en mi dedo. Y así no voy con fuerza hacia la piel. Un lateral, el otro lateral. Aquí ya le doy el ancho y la forma a mi uña. Y nos vamos con el limado inferior, por debajo. Al otro lado repito, se hace este limado porque la punta
del tips va hacia abajo, entonces tengo que levantar esa puntita. Muy bien. Ahí está. Y la recomendación siempre es que el ancho del tips quede milimétricamente un poco más angosto que el ancho de la uña. Muy poquito. ¿Por qué? Porque si ustedes el tips lo dejan del mismo ancho de la uña o un poquito más ancho que la uña natural, el acrílico al momento de aplicarlo va a aumentar el grosor. Una uña mucho más ancha de lo normal, más grotesca. Y el objetivo es que ustedes logren hacer una uña lo más natural posible. Una vez que ya le dan la forma a su uña, vamos a difuminar la unión. Con la lima plana sobre el tips y su dedo siempre sobre la uña de nuestra clienta. ¿Ya? ¿Por qué esto? Porque si ustedes no protegen la uña y la piel de su clienta, si ustedes empiezan a limar, corren riesgo de pasar con su lima sobre la uña natural y eso va a adelgazar la uña. La recomendación para trabajar el pulido sobre la uña natural es una lima de 180 a 240. Para difuminar el tips vamos a usar la Pro-Zebra de Legacy, la 150-180. Ahora vamos a difuminar. Comienzo en un borde, en un extremo, y después me voy al otro. Comienzo acá y termino al otro lado. Termino acá. Y con movimientos largos y planos voy a ir difuminando la unión. Esto es rápido. ¿Se fijan? Ahí ya está, ok. Y también desgasto un poco el tips hasta el borde para que el tips también, cuando yo lo observe de frente, quede lo más delgado posible. Para uñas convexas, en general los tips siempre siguen como la forma natural de la uña. Si tú quieres corregir una forma, la sugerencia es siempre utilizar el molde. Con el molde tú puedes crear algo nuevo, desde cero. Pero los tips, para mí los tips siguen la uña natural, la forma de la uña natural. Una vez que le quito ya todo el brillo a la uña natural, al tips todo el brillo, y siento que ya aquí no hay un desnivel, voy a tomar mi lima esponja y el tips, solo el tips, no la uña natural, lo vamos a pulir suavemente. Esto lo hacen para que al momento de trabajar con el acrílico, este se deslice más fácilmente. Porque si queda con muchas rayas el tips, van a tener problemas, después les va a costar deslizar el producto. Solo sobre el tips, no sobre la uña natural. ¿Okay? Ahí ya está listo. Sacudo bien. Y antes de comenzar, vamos a aplicar nuestros preparadores.
Recuerden que siempre, una vez que repujé, le quité el brillo a la uña natural, limpié mi uña completa, viene el deshidratador para quitar, el nail prep, para quitar todo el agua que pueda tener mi uña. Aquí descargo el producto lo más que se pueda. Esto es importante para una buena adherencia también. Y aplico. Esto quita la humedad. Generalmente en las prácticas, en el tips no se hace, pero se los voy a mostrar para que vean cómo hacerlo con sus clientes. Y luego viene el primer. Aquí también es importante que ustedes descarguen exceso de producto. Y aplico también, puedo hacerlo con movimientos circulares el primer, como para que se meta entre medio de las células de la uña. Y muy poca cantidad. Si ustedes aplican exceso de los preparadores, van a tener también problemas de adherencia. Siempre es poco el producto, muy poco el que se usa. Vamos con la práctica. Si ustedes se dan cuenta, chicas, el vaso que yo uso para el monómero es mucho más alto del que se ve normalmente. ¿Por qué yo lo utilizo de esta forma? Porque el vaso, cuando es muy pequeño, el pincel toca el fondo. Y al momento de el pincel ir tocando el fondo, ¿qué pasa? Se abre la punta del pincel. ¿Se fijan? Si el pincel se abre y se les va a ir deformando y abriendo las cerdas del pincel. En cambio, si el vaso es más profundo, nunca van a tener ese problema. ¿Ya? Para las uñas más oleosas, ¿igual sirve ese deshidratador? Claro, porque cuando tú te refieres a oleosas, quiere decir que tiene más aceite. ¿Ya? Más aceite que agua. También sirve. Te quita todo. Deja la uña con cero lípido. Vamos a abrir el blanco. Y el cover. Vamos a usar el rose. Esto que algo está pegajoso, siento que... Ahí sí. Ahora tomo firme mi dedo. Siempre el dedo de nuestra clienta no debe estar muy elevado, mirando hacia arriba, siempre mirando más hacia abajo. Pasa que las clientas quieren mirar lo que uno está haciendo, entonces tienden a levantar el dedo. Y eso a ustedes les va a dificultar la aplicación, porque no van a ver muy bien por dónde van a ir dibujando la sonrisa. Dejo el blanco, lo llevo de un extremo al otro extremo como una sonrisa recta, y una vez que logro ya tener el ancho, voy a ir
subiendo las puntas. ¿Se fijan el pincel? El movimiento que hace. Limpio. Voy al otro lado. Subo las puntas primero. Una vez que elevo ambas puntas y me fijo que están al mismo nivel, voy a empezar la sonrisa. Nos debe quedar con altura. Por lo tanto, aquí debo ejercer con la punta de mi pincel mirando hacia arriba una leve presión. Y cada vez que presiono para nivelar, voy de nuevo a limpiar la línea de la sonrisa firme. El pincel Tati es número 8. Y te recomiendo que cuando inicies también partas con un pincel número 8. Muy bien. Ahora que veo que ambas puntas están a nivel, tengo que revisar que la altura de esta zona no me quede muy delgada. Tiene que quedar grueso. Y voy revisando que todo esto quede bien nivelado, de un extremo al otro. Aquí es súper importante que quede con nivel. ¿Por qué es tan importante? Porque le tenemos que formar un ápice a nuestra uña. En esta zona, si yo divido mi uña en 3 partes, ¿ya? Esta zona de acá va a ser la que va a tener más producto. No me puede quedar en este lugar una cantidad de acrílico muy delgada, porque cualquier golpe que reciba la uña, si en esta zona queda delgado, se va a quebrar con mucha facilidad. Por ese motivo, la línea de la sonrisa en esta parte tiene que quedar con altura. ¿Ok? Hola Nicole, bien, ¿y tú? Tanto tiempo. Una vez que tengo listo el blanco, vamos con el cover. ¿Se fijan en que esta técnica es todo lo contrario a la técnica de reversa, que se parte por el cover? Dejo. Solo se acomoda. Aquí lo debo guiar. Vamos guiando el acrílico. Y con el pincel en 45 grados siempre tengo que ir el borde difuminándolo hacia la línea de la cutícula. Esta parte me tiene que quedar muy delgadita.
Y si el blanco les queda con altura, no se preocupen si deslizan el rosa hacia abajo. No va a quedar manchada la sonrisa. Tengan la seguridad de que esto les va a quedar con una muy buena definición. Si el blanco les llega a quedar plano y ustedes hacen este movimiento, se va a manchar. Y la línea va a quedar difuminada. Muy bien. El objetivo siempre es que ustedes puedan esculpir con el pincel, que apliquen la menor cantidad y lo justo y necesario. Y ahora vamos con la línea de la cutícula. Siempre la línea de la cutícula, el dedo de nuestra clienta, les sugiero que quede mirando hacia abajo para que el producto caiga y no se meta entre medio de la piel. ¿Se fijan? Y ahí luego lo deslizan sobre la primera perla rosada que aplicamos. Y ese ya está ok. ¿Se logra entender bien? Francis, el pincel que se usa es el pincel de Legacy, de pelo Kolinsky, número 8. Y el cover que estoy utilizando en esta oportunidad es el Cover Rose. ¿Me puedes ir mostrando para ir viendo cuando van escribiendo? La Nati Salgado. Saludos, Nati. Tanto tiempo. Maggie. Un saludo a todos, chiquillas. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a esperar que polimerice un poco. Y antes de seguir con esta uña, tengo un tips acá listo que les quiero mostrar cómo limar cuando les toque alguna uña ovalada. Mientras esto se seca, vamos a cortar. Y bueno, cuando les toque limar una uña ovalada con tips, se comienza de abajo. ¿Se fijan? No con la lima recta, sino que le dan un ángulo hacia adentro. Y de esta forma, limando por debajo, solo se va formando la punta más ovaladita. ¿Se fijan? Luego me voy a los laterales. Aquí también mi dedo, el de abajo me sirve de apoyo. Mi dedo medio me sirve de apoyo para no cargarme sobre la piel de mi clienta. Y luego también al otro lateral. Hay muchas personas que difuminan el tips con torno. Y eso no está mal, está bien. Lo deben hacer ustedes cuando tengan la expertise ya de haber trabajado con lima.
Y en general el Tips de Legacy es tan blandito que limando solamente un poco ya lo difuminas. Porque hay tips de un plástico mucho más grueso que tú. Para difuminar tienes que estar mucho tiempo limando, limando y desgastando. En cambio este tips es muy fino. Ahí está, aquí. Les recomiendo que el tips siempre lo usen para formas de salón. Uñas más cortas, no tan largas. Siento más firme ese lado que este, lo voy a cambiar para acá. Y este ya está listo. Vamos a limar ahora eso. Ahora vamos con los pasos del limado. Vamos con el paso número 1, que va a ser borde libre. Número 2, laterales. Número 3, limado inferior. Número 4, línea de cutícula. Número 5, el borde libre, limado superior, que la lima aquí va a tomar un ángulo de 45 grados. Y luego nos vamos a la zona del ápice. ¿Hay alguien que está trabajando en conjunto conmigo o no? Comenzamos con la lima por el lado de 150. Dijimos primero borde libre. Rubí va a quedar guardado el video, así que lo puedes ver después. Esta es una técnica de salón que estamos realizando. Borde libre. Cuando limen borde libre también la lima toma un pequeño ángulo hacia adentro. Luego nos vamos al limado lateral. Aquí le damos el ancho. Siempre fíjense en el ancho de la clienta, en la uña natural de ella. Esta punta debe coincidir con el ancho de su uña. No puede quedar más angosta o más ancha si estamos haciendo una forma cuadrada. Por eso la lima tiene que estar recta a ustedes. Y ustedes también deben estar derechas con su clienta. No puede la clienta estar sentada de lado y ustedes limando también chuecas. No. Tienen que estar ambas bien derechas para que la uña también les logre quedar derecha, con buenos ángulos. Muy bien. Ahí ya está listo. Ahora vamos al limado inferior. Limado inferior. Cuando ustedes realicen este limado, tienen que seguir la línea natural del crecimiento de la uña. Fijarse donde nace y termina aquí los encastres y seguir la línea derecha. No puede esta punta quedar más abajo o quedar más arriba. Porque si no, la forma después no les va a quedar cuadrada, les va a quedar deforme. Una vez que eso está listo, entonces, nos vamos a la línea de la cutícula. Con la parte redonda de la lima es la que va por la línea de la cutícula. Traten de no utilizar limas muy rectas en esta zona. Siempre ideal que sean redondas. Y la línea de la cutícula, siempre vamos a proteger el dedo de nuestra clienta y con un pequeño ángulo de 45 nos vamos a ir con movimientos suaves hacia un lateral y hacia el otro lateral. ¿Ya? Hasta que veamos que se difumina bien
el producto en la línea de la cutícula. Por lo general, de la forma en que les mostré la aplicación, con muy poco limado ya lo van a lograr. ¿Se dan cuenta? Aquí ya no es necesario limar más en la línea de la cutícula. Ahora nos vamos al grosor, a esta zona. Acá la lima va de esta forma. Si yo me pongo de lado, la lima toma este ángulo. Se le sale la uña a la clienta. Ahí. No va de esta forma como tan plana, ni muy levantada. Toma un pequeño ángulo como de 45. ¿Ok? ¿Se ve bien ahí? Porque aquí debe quedar un pequeño arco, pero muy natural. Y si ustedes elevan mucho la lima, la punta va a caer, se va a ver mal. Y comienzo en un extremo y termino en el otro. También es muy importante que ustedes, antes de comenzar con ese limado, logren observar, voy a sacar la uña mejor, cómo está la uña de mi clienta de frente, el grosor que éste tiene, dónde está más alto, dónde está más bajo, para que ustedes sepan en qué lugar se tienen que cargar más con la lima. Y comienzo. Comencé acá, termino acá, y este dedo siempre protege el dedo y la piel de mi clienta. Chicas, cuéntenme qué les ha parecido hasta el momento y si tienen dudas, consultas. ¿Se fijan? Comienzo en un extremo, termino en el otro, y el movimiento siempre tiene que ser rápido y usando toda la lima sobre la uña. No comiencen a hacer limados así tan cortitos o en un lugar después en el otro, porque si realizan el limado de esa forma, la superficie no va a quedar lisa. Y voy observando mi uña de frente. Y ese ya está ok. Y ahora me voy al limado del ápice. Ahí ya está ok. Y ahora el limado lateral. Al otro lado repito lo mismo. Y esta uña para mí ya está casi lista. Una vez que ya revisé los anchos, el grosor en el borde, línea de cutícula, todo perfecto, debo girar la mano de mi clienta debo girar y observar la uña en esta posición. Media tiesa mi modelo. Debo observar la uña de esta forma. Y una vez que la tengo en esta posición, uy, le saqué el dedo. Ahí. Voy a revisar si la uña está bien cuadrada o bien perfecto todos los ángulos. Y le doy con la lima en las puntas para suavizarlas. Y luego giro la mano
de mi clienta. Una vez que revisé que ya está toda la forma correcta, voy con la lima, la esponja, la que es más blanda, y voy a suavizar todos los cortes que pueda tener del limado. Y esto también es rápido. Saltó lejos la uña. Se ocupa toda la lima sobre la superficie, se suaviza muy bien. Los laterales, limado inferior. Aquí cuando paso esta lima también suavizo y elimino tips. Y también sobre la cutícula, muy despacio. Es muy importante que la línea de la cutícula les quede bien sellado. Zoila me pregunta, ¿este limado es para cualquier uña con tips? ¿Sí? Sí, te va a servir para cualquier uña que tú hagas con tips. Ahora, va a depender mucho también de la forma que tú realices. Pero es una muy buena, un buen paso para que lleves un orden y las uñas queden todas siempre con la misma forma. Es bueno memorizarse ese limado. Me corro un poco para allá. Ahí sí. Siempre toquen por debajo las puntas, porque esto tiene que quedar a nuestra clienta lo más suave posible. Por eso es importante que al momento de pulir pasen la lima de esta forma por debajo de la uñita. A ver. ¿La Beatriz? ¡Súper! ¡Qué bueno! Estáis practicando conmigo. Muy bien. Solanda, muchas gracias. Qué bueno. Mándenme después sus trabajos. Me gustaría que me pudieran etiquetar por Instagram y que realicen estas uñitas y si tienen dudas, consultas, me pueden hablar por Instagram. Me etiquetan y yo les comento sus fotos, les puedo ayudar en lo que ustedes necesiten para mejorar. Sacudo bien todo el exceso de polvo. Ahora voy a limpiar la superficie de la uña para asegurarme de que no quede ningún resto de polvo entre medio. Y ahora vamos con el top final. Dolca, mi Instagram es vale.berríos_. Ahora vamos a trabajar y vamos a aplicar el Pro Finish Gel. Este es un top sin capa de inhibición que se utiliza principalmente para los realces que son más rígidos. Por ejemplo, esto que es el acrílico o los gel de construcción, pero no les sirve para hacer el esmaltado permanente. El Socoff no sirve porque es un top rígido. Se craquela si lo aplican sobre esmalte permanente.
Ahora vamos a descargar el producto, el exceso, en un lado y en el otro. Saco una pequeña gotita y esta gota de la mitad parto hacia abajo. Y luego ya subo con muy poco producto. Para quienes me preguntan para mejorar la adherencia, también esta forma de aplicación les ayuda. Porque si ustedes comienzan con exceso de producto, del top, el finish, aplican exceso de material directo en la línea de la cutícula hacia abajo, se va a sobrecargar y puede tocar la piel. Y eso también es problema de levantamiento. Entonces la sugerencia de medio hacia abajo, y luego se abren las cerdas del pincel completamente, subo lentamente y de una hacia abajo. Y doy pequeños golpecitos rápidos. Ahí. La Dolca, cuando pueda me lo escribe porque lo dijiste muy... ¡Ya! Lo voy a escribir, lo voy a dejar escrito. Y bueno, luego va a lámpara a secar este top por 60 segundos. En general, la mayoría de los top coat secan en 60 segundos. Voy a dejar hasta ahí. Y aquí ya está lista nuestra uñita. Gracias, Dolca. Se fijan que queda con un acabado muy natural, una curvatura también natural para nuestras clientas. Voy a sacarle el dedo. Y si lo observan de frente, también es un producto que queda bien delgado. Aquí se tienen que ustedes fijar, y cuando trabajen con sus clientas, que no porque el acrílico quede grueso del borde libre va a ser resistente. Recuerden que la mayor cantidad de producto la posicionamos en esta zona. Y aquí tiene su punto como de resistencia. ¿Ya? La uña se tiene que ver delgada, natural, con un pequeño arco, ¿se fijan? No se tiene que ver que es algo grotesco o muy grande. Lo último es el top, el finish. El Pro Finish Gel. Este brillo también tiene la propiedad de que mejora la adherencia del acrílico. Por eso les sugiero que cada vez que ustedes trabajen con alguna marca, algún producto, no mezclen. Si, por ejemplo, siempre tienen que usar la misma línea, todo en acrílico, todo en gel, porque eso también les va a garantizar a ustedes la adherencia y duración de su producto. Si ustedes aquí pusieron un monómero de una marca, un polímero de otra marca, el top de otra marca, claro, les va a resultar, pero puede que no asegure la duración o la adherencia. ¿Ya? Este también es un buen tip porque a veces uno cree que economizando con uno u otro producto, y si resulta va a funcionar, sí, pero no, chiquilla. Todos los productos están hechos para ser compatibles con su propia línea. No mezclen. ¿Ya? Y el Pro Finish es especial para los acrílicos. Y está también para los que hacen esmalte permanente, el Brilliant Finish. Espero les haya gustado. Me gustaría que me etiquetaran en sus redes
Y mi Instagram es vale. No, lo voy a hacer con esa letra. Vale.berríos_. ¿Okay? Ese es mi Instagram. Y ahí también voy a estar haciendo cursos y talleres más avanzados. Esta fue la primera técnica que yo aprendí en acrílico. Y como muchas personas más, esto te ayuda a soltarte, a pulir la técnica, a tener mayor control del producto también. Así es que les sugiero que comiencen siempre, si van a ser francesa de salón, empiecen por el blanco. Se les va a facilitar mucho los diseños y la aplicación del producto. Así que ahí está el Instagram, chiquilla. Y bueno. Acá en la mano la mona también tenía esta punta, que es una punta un poco más avanzada, como estileto. Y si la giramos, ¿se fijan? Es una mariposa. Es bonita. Esto es mucho más avanzado y se hacen cursos de perfeccionamiento también. Así que muchas gracias por acompañarme en esta tarde. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares y nos vemos en otra capacitación. Chao, Betty. Nos vemos. De nada, Carmen. Espero que les haya gustado y que aprendan. Etiquétenme nomás. Chao, chicas. Espero que hagan sus trabajos y me puedan etiquetar. Un abrazo.